Las construcciones megalíticas o megalitos son obras prehistóricas ejecutadas con grandes piedras. Viene del latín que es megas de grande y litos de piedra, que hicieron su aparición a finales del Neolítico y durante la Edad de los Metales. Son las primeras grandes obras arquitectónicas de Europa Occidental. Las construcciones de los megalitos implican una organización social más compleja, ya que se requería un trabajo colectivo para realizarlos. Los más antiguos, hacia el quinto milenio, y abundantes se encuentran en la Bretaña francesa, de donde se extienden a otros países europeos. Algunos megalitos tienen más de 7000 años en todo el mundo. Esas pesan entre 180 toneladas, las cuales cargaban a mano. Se conoce como arquitectura clásica a aquella que tiene características y elementos de la arquitectura de la antigua Grecia y de la antigua Roma. La arquitectura clásica es imponente, construida a gran escala. No existen datos certeros sobre cuándo comenzó la arquitectura clásica, pero se ubica en la misma época que se creó la escritura formal. Desde el año 323 a.C. hasta el 146 de nuestra era, el apogeo de la Grecia clásica dio como frutos a monumentales edificios con columnas dóricas, corintias y jónicas. Desde el año 44 a.C. hasta el 476 de nuestra era, los romanos visitaron Grecia por primera vez y quedaron fascinados por la arquitectura clásica y tomaron este estilo para replicarlo a lo largo de todo el Imperio romano. La invención del concreto permitió a los romanos construir arcos, volutas y domos con los que adornaron sus edificaciones clásicas. Los romanos dieron mayor imponencia y ornamentación a la arquitectura clásica y griega. El mundo griego fue fundamental para el desarrollo del arte romano junto a las aportaciones de la cultura etrusca. Sin embargo, también tuvo una indiscutible personalidad manifestada principalmente en la arquitectura. Sus principales características son una arquitectura mucho más colosal. Como elemento arquitectónico básico se utiliza el arco, la bóveda y por lo tanto la cúpula. Se vuelve una arquitectura utilitaria, práctica y funcional. Por esto y también por la propia estructura del Estado aparecen nuevas construcciones, con un gran desarrollo de la arquitectura civil y militar, como las basílicas, las termas, etc. También se vuelve una arquitectura dinámica como consecuencia del empleo de algunos elementos constructivos como el arco y la bóveda. Sus materiales utilizados son muy variados, como piedra cortada, en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, hormigón, ladrillo, mampuesto, madera. Cuando el material era pobre, se solía revestir con estucado, placas de mármol o con ornamentación de mosaicos o pintura. Se usa el orden toscano y también el jónico y el corintio, aunque lo más significativo fue el uso del elegante orden compuesto. También fue muy frecuente la superposición de órdenes en edificios muy altos. Normalmente en el piso bajo se empleaba el orden toscano, en el medio el jónico y en el superior el corintio. Los capiteles en general presentaban motivos con mayor libertad que en Grecia y hay algunos con configuración. Así que la arquitectura romana se caracterizó por ser una arquitectura más ornamentada, con temas decorativos, con una mayor perfección en sus monumentos, con sus edificios con gran utilitarismo, por ser una arquitectura más dinámica frente a la griega y más estética. La arquitectura paleocristiana fue la arquitectura rudimentaria y casi primitiva de los primeros cristianos y se circunscribía a pequeñas iglesias que luego se tomaron como ejemplo para desarrollar las arquitecturas románica en los siguientes estilos. Las iglesias paleocristianas se apoderan de la arquitectura de la basílica romana. La construcción en el plano centrado se desarrolla a partir del siglo V. Estas construcciones tenían formas simples, a menudo con rectilíneas. Los techos eran planos de madera como elemento distintivo. Los mosaicos se encontraban en edificios sagrados. Las iglesias tenían columnas que sostenían vigas, arquitrabes, arcos o arquivoltas.
Las basílicas cristianas, al ser el primer elemento arquitectónico desarrollado por los seguidores de esta religión, presentaban de mejor manera las características de diseño de este arte. Estas basílicas tenían una gran diversidad de diseños originalmente. En casi todos estos diseños existía un pasillo rectangular. Este pasillo era acompañado de otras formas en la estructura, las cuales evolucionaron conforme las iglesias más pequeñas comenzaron a sustituir a las basílicas como las edificaciones primarias del cristianismo. Una de las principales características del arte paleocristiano era que las primeras edificaciones no presentaban una gran cantidad de detalles en su exterior, es decir, los exteriores eran de diseño plano, mientras que la mayor cantidad de detalles se presentaban en el interior de las iglesias y basílicas. Esto se debe principalmente a que en sus inicios el cristianismo no era muy bien visto. Los arquitectos se encargaron de no llamar la atención de la gente con diseños discretos en el exterior de las edificaciones. La arquitectura bizantina retomó el camino de la arquitectura romana. Los artistas y arquitectos de esta época adoptaron un estilo fuertemente influenciado por las creencias cristianas. Las enseñanzas y principios bíblicos fueron representados a través de varios medios, incluyendo pinturas y algunas esculturas. A pesar de estar ligada a una rígida tradición, uniformidad y anonimato, muchos críticos consideran que la arquitectura bizantina es sofisticada, geométricamente compleja y está muy adelantada a su tiempo. Las proporciones geométricas de los edificios bizantinos eran más complejas que las de sus predecesores. La arquitectura bizantina se inscribe dentro del marco del arte bizantino y abarca un largo espacio de tiempo que inicia en el siglo IV y que pone al fin abruptamente la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453. Ya en el siglo XV, debido a su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en tres periodos diferenciados: un periodo inicial, un periodo intermedio y un periodo final. La arquitectura islámica es un término amplio que agrupa los estilos artísticos propios de la cultura islámica, desde los tiempos de Mahoma hasta nuestros días, influyendo en el diseño y construcción de edificios y estructuras por todo el mundo. Los tipos principales de construcciones de la arquitectura islámica son la tumba, el palacio y el fuerte, aunque también se destacaron edificaciones de menor importancia como baños públicos, fuentes y la arquitectura doméstica. Se dice que la columna y el arco y la cúpula son la trinidad de la arquitectura islámica, ya que las tres juntas son características que le dan belleza y originalidad. Románico. La arquitectura románica hace uso característicamente de gruesos muros, la falta de escultura, arcos a medio punto y grandes torres. Un ejemplo de este estilo se vio empleado en la Torre de Pisa, que es un edificio inclinado en la región de la Toscana. Fue construido en la Edad Media junto a la Catedral y el Campo de los Milagros, ciudad de Pisa. Es considerado un monumento representativo de este estilo. Su estilo emplea una fachada de columnas con capiteles corintios encabezando las columnas. En el interior, 294 escalones conducen a la parte superior de la torre. Los trabajadores construyeron 2 escalones menos en el séptimo piso para compensar la altura más corta en el lado suroeste. Gótico. La Catedral de Milán. La Catedral de Milán es uno de los edificios más destacados de toda Italia. También conocida como Segundo Domo, se sitúa en el centro de Milán desde donde radialmente parte las calles. Se trata de un templo con planta de cruz latina, cuyo transepto se marca tanto en planta como en altura. En el interior destacan las bellísimas bóvedas de crucería, que se sustentan con más de 40 pilares tallados en diferentes estilos. Los grandísimos vitrales que se han abierto en el paramento otorgan en la edificación una singular luminosidad. El templo cuenta con grandes fachadas de estilo goticista. El imponente aspecto exterior de la Catedral de Milán está configurado por las más de 90 gárgolas y 130 agujas que se levantan vertiginosamente
hacia lo alto. La arquitectura del Renacimiento es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que está bien abarca entre los siglos XV y el siglo XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, que era el gótico, mientras que por lo contrario se busca su inspiración en la interpretación propia del arte clásico, en la particular y su vertiente arquitectónica, que ésta se consideraba como el modelo perfecto hacia las bellas artes. Se produjo innovaciones en diferentes esferas, tanto con medios de producción, en nuevas técnicas de construcción, materiales, así como un nuevo lenguaje arquitectónico. La arquitectura del Renacimiento también estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante este periodo, que era sostenido mediante dos pilares esenciales, que era el clasismo y el humanismo. Para la representación de esta arquitectura se tomó como modelo la iglesia de San Andrés en Munuta, que esta fue elaborado por Beldetti. Esta está ubicada en Italia. La iglesia, esta iglesia es el único edificio religioso que está diseñado y creado por Alberti, y esta fue diseñada en su totalidad por él, tanto que en la planta, en la distribución de la fachada tendrán una amplia difusión del Renacimiento barroco y de la arquitectura del Renacimiento. La voluntad de introducir elementos de la antigüedad que queda patente en la fachada, concebida como un arco de triunfo que estaba apeada sobre un piodo, a igual que los templos romanos. Armonizó las proporciones, tanto como la colosal portada, y como de esta manera da el orden a gigantes pilares, entre las calles laterales como el orden normal y de los pilares del arco principal. La arquitectura barroca es un periodo de historia en la arquitectura que vino procedida del Renacimiento. Se generó en Roma en 1605 y se extendió hasta mediados del siglo XVIII. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como en figuras policéntricas, complejas, que estas estaban compuestas en motivos que se intersectaban unos con otros. La arquitectura se valió de la pintura y de la escultura. A mediados del siglo XVII se empezaron las construcciones barrocas en América Latina, especialmente en iglesias y en templos. Si bien la arquitectura barroca en México fue una simple continuación del europeo, esto es porque debido a la influencia indígena que existía en nuestro país, ese estilo adquirió motivos y formas que no se podían haber desarrollado en otros lugares del mundo. Y es por esto que los colores y formas características de la arquitectura barroca en México. El exconvento de Santa Rosa es un claro ejemplo de la arquitectura barroca. En esta se señala que se decompone por elementos de ladrillo, azulejo, talavera, así como yeserías y molduras blancas. El estilo rococó reveló el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Trató de armonizar con la vida despreocupada y agradable de la sociedad ansía y se desentiende de cuestiones religiosas. Este fue un arte mundano, sin conexión con la religión, que trataba temas de la vida diaria. No importaba simbolizar nada social ni espiritual, solo lo superficial. Por todo ello, este se considera al rococó un arte frívolo, inclusivo de la aristocracia. El estilo rococó se difundió rápidamente por otros países europeos, sobre todo en Alemania y Austria, y este se siguió desarrollando hasta la llegada Un claro del ejemplo neoclasismo. Del estilo rococó es el Palacio de Catalina. Una residencia de verano en los Azares de Rusia, de estilo rococó, ubicada en la ciudad actualmente llamada Pushkin, al sureste de San Petersburgo. El Palacio de Catalina enmarca completamente el estilo rococó. Este palacio gana fama por su exterior ostentosamente lujoso, ya que en él se usaron más de 100 kilos de oro para decorar la sofisticada fachada de estuco y las numerosas estatuas erigidas sobre el tejado. Estilo neoclásico. El estilo neoclásico nace en Francia, a principios y mediados del siglo XVIII,
como respuesta a las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua ciudad romana de Herculano y en Pompeya, las cuales dieron a conocer los estilos y diseños clásicos. El estilo neoclásico surge como la oposición al excesivo ornamento del barroco y el rococó. Este se extendió rápidamente, aproximadamente entre los años de 1760 y 1830. El neoclasismo fue un estilo dominante en el reinado de Luis XVI, pasando por la Revolución Francesa hasta que fue reemplazado por el romanticismo. Desde el primer momento, el gusto por lo antiguo y clásico fue infalible. El predominio de la sobriedad, de las líneas rectas, la columnata y el frontón grecorromano se expresaron en la arquitectura religiosa y Panteón de París. Esta es una de las edificaciones más importantes y representativas del estilo neoclásico. En él se pueden apreciar las características más importantes que predominaron este estilo, como lo son el concepto de belleza, basado en la pureza de las líneas arquitectónicas y en la simetría, así como las proporciones sujetas a las leyes de la medida. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Tiene un gran gusto por la sencillez, con el predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Y en él también es muy notorio que se emplearon los elementos básicos de la arquitectura clásica, como son las columnas de orden dórico